Bien, iniciamos la clase de hoy del 22 de agosto, problemas complejos sobre el entorno de hábitat urbano y rural. La idea de hoy, vamos a pasar, en todo caso, ahora al principio algunos mensajes organizativos y demás, y después arrancamos con unas presentaciones que preparamos, reelaboramos algunas cosas que veníamos laburando años anteriores como para estructurarnos con el cronograma que ya pusimos en el campus virtual. Una primera cuestión es decirles a los que, bueno, que por ahí es la primera clase que están participando o que han abierto el campus, ustedes fíjense que el campus está estructurado por tema y por fechas. Lo hemos armado como para que todos los martes, de alguna manera, ustedes puedan acceder, decimos los martes como día de apertura, ustedes lo abren cuando quieran, pero puedan acceder al material, a los recursos que armamos para la clase. En el caso de que toque alguna bibliografía obligatoria, poder leerla, poder hacer algunos apuntes, procesarla. Por el momento todavía no tenemos un trabajo práctico. Pronto va a aparecer ese trabajo práctico, por eso es interesante que vayan siguiendo un poquito el día a día. En este caso, hoy la clase va a estar compuesta por este Meet, que la idea es que podamos repensar algunas cosas. Esa presentación, después nosotros subimos la grabación y la presentación de lo que sería el PowerPoint de hoy. Y la intención es que puedan seguir haciendo las lecturas de todo el paquete de recursos que vamos dejando en cada fecha. Y a partir del martes que viene, ya la idea sería que puedan, en el transcurso de hoy hasta el martes que viene, trabajar en un foro que preparamos para ustedes en base a las lecturas de Eduardo Rece y de Madoeri, que son las dos lecturas que habíamos planteado en la clase pasada, que calculo que algunos ya han leído, pero la intención es que retomen esas lecturas más la clase de hoy y puedan tirar ahí algunas reflexiones en modalidad foro. A partir de la semana que viene ya lanzamos lo que va a ser el trabajo práctico número 1, que va a ir uniendo lo que son problemas complejos en torno al hábitat con el tema de crecimiento y desarrollo, que es el que le sigue. Nos vamos concatenando un tema con otro. Eso a partir de la semana próxima. Las clases, recuerden que son cada 15 días en Meet, pero la intención es que todos los martes tengamos material nuevo. Que ustedes lo abran el martes o el día que quieran, pero en el transcurso de esa semana se puedan poner al día leyendo, viendo los recursos, si hay algún video también mirarlo, si está la actividad, sí, un poco esa es la dinámica, para que ustedes todas las semanas puedan ir avanzando pasito a pasito, y después vamos a dejar abierto cuando haya un trabajo práctico, dar un poquito de margen de tiempo para que lo puedan elaborar bien, lo puedan subir y en todo caso lo podemos comentar, Caro, a lo que van escribiendo y hacerle algunas devoluciones. Sí, totalmente, Javi. Y también, bueno, contarles eso, que la participación en el foro que van a tener disponible a partir de hoy también les va a servir para ese trabajo práctico número 1 que les estamos contando. Y dentro de los avisitos parroquiales, digamos, también contarles que en el aula virtual hay una última pestaña que dice repositorio, le voy a decir bien, repositorio de bibliografía, donde ahí vamos como agregando otros textos que por ahí son más de profundización para quienes quieran. Entonces, como que siempre pueden ir y buscar ahí, incluso si nos quieren sumar algún material que han leído, ya van a ver que en el práctico van a tener como esta posibilidad de ir a buscar casos y se pueden encontrar con otros textos ahí que quieran aportarlos, también son bienvenidos para ir sumando ese repositorio, sobre todo para pensar lo que es el trabajo integrador final, ¿no? Que lo que les contábamos en la primera clase, que entre la suma del trabajo práctico número 1 y el trabajo práctico número 2, la intención es que ya tengan el final de la materia. Bien, ¿alguna consultita sobre la estructura del campo, cómo venimos laburando, que quieran hacernos antes de que larguemos? Hablen ahora o escriban en el mensajito ahí al costado, no hay problema. Y arrancamos porque es larguito lo que tenemos preparado y está bueno poder verlo y compartirlo en esta lógica de tratar de hacer una especie de ida y vuelta tipo taller. Así que si no hubiese preguntas, largamos con eso. Ya presentando, Javi.
Dale, presentamos. ¿Querés que presente yo a ver si lo puedo Ah, cargar? bueno, dale. Sí. Bueno, y recordarles también para quienes ven las clases de después, eso, que todas las semanas que no tenemos actividades en el aula, o digamos que tenemos Meet, las clases se suben y siempre van a estar ahí para que puedan como recurrir si faltan en alguna clase o demás. Y después así otros visitos, no me acuerdo. Estuvimos repasando. Estoy tratando de ver el Power, pero no me aparece. A ver, ¿Querés que ¿querés probar yo lo vos, paso? Caro? Sí. No El me post. parece el Power abierto. Debe ser por esto que tengo por ahí la otra pestaña de la uni abierta. Eso puede Puede complicar ser. un poco. Bueno, van a ver mi pantalla un ratito y ahí. ¿Ahí se ve? Perfecto, sí. Bien. Bueno, acá si querés yo hago la intro, Javi, te dejo. Dale, Pero dale, bueno, sí, un dale. poco era esto, repasar sobre algunos conceptos básicos que les dimos en las lecturas obligatorias. Bueno, para quienes lo han leído, ya sabrán que lo que hace RESA es como un repaso por los contextos históricos, esto de que veníamos hablando también en clase pasada, de darle como justamente ese contexto a las crisis, a entender cómo se vienen conformando los territorios y para después entender cómo se componen estas agendas, de qué se trata la gestión urbana. Y después hacia el final tienen como unos cuadros comparativos con los distintos momentos, las distintas planificaciones de los momentos e instrumentos. Ese es un texto donde vamos a volver varias veces, entonces es interesante que lo puedan leer, que después lo vuelvan a retomar cuando veamos más instrumentos de suelo, como es interesante para tener un ida y vuelta. Y después el texto de Madoeri, si bien está más basado en esto de la formación de agentes para el desarrollo territorial, es importante de ahí rescatar las definiciones acerca del desarrollo territorial que nos interesaba sobre todo en este espacio, donde nos encontramos distintas carreras, distintas disciplinas, volver hacia algunas cuestiones que son más claves. Digamos, ahí no es tanto el foco de atención en la formación de los agentes, sí entender el rol de los facilitadores y demás, pero por sobre todo pensar en esto de la perspectiva endógena y el desarrollo territorial. Como estos son como los marcos para lo que vamos a ver hoy, para que lo puedan ir trabajando desde ahí y van a ver que vamos a retomar algunos conceptos trabajados en la primera clase, porque, como les decía el Javi, la idea es que clase a clase lo que vamos a ir haciendo es ir y venir, digamos, sobre los conceptos, pero porque vamos a ir como complejizándolos, ¿no? Eso, eso Buenísimo, es. dale, avancemos ahí. Bueno, un Bien. poco la primera presentación la habíamos tocado un poquito por arriba en la clase pasada, pero tenía que ver un punto de partida, entender el territorio con actores, instituciones y posibles dimensiones del desarrollo local que uno quiera encarar en función del perfil que uno tenga, en función de la tarea o la institución donde uno esté trabajando o esté vinculado, ¿no? Yo creo que ese esquema de pensar el territorio con actores, instituciones y dimensiones del desarrollo me parece que es interesante, ya sea para propuestas de abajo hacia arriba, endógenas o propuestas exógenas, que ya la veremos en todo caso cuando veamos algunas de las metodologías o de propuestas más adelante. Pero en definitiva, entendemos el territorio como una expresión de esa organización y movilización de los agentes sociales en pos de un desarrollo en distintas escalas y con distintos recursos y mandatos. Bueno, y algunos de los elementos que nosotros siempre en esta mirada pragmática que tenemos del desarrollo local, siempre tratamos de ver cómo a partir de observar ese territorio, analizar cómo es la vida comunitaria de ese lugar, pensar también desde la acción local, ya sea de un municipio, un gobierno local,
de cómo puede avanzar la propuesta vinculada al hábitat, cómo es el sistema productivo y perfil local, cómo el mercado de trabajo. Creo que estas son algunas de las dimensiones que empezamos a mirar para ver ese territorio. El cuadro de Alburquerque, que lo mostrábamos el otro día, muestra en una breve síntesis algunos de las posibles 4, digo posibles porque podemos elegir o combinarlas o sumar otras que no estén aquí, pero que de una manera sintética y yo creo que clara en el aspecto de poder encolumnar en diferentes dimensiones acciones concretas para pensar una organización, para pensar desde una organización, para pensar desde una institución, cómo avanzar en el desarrollo humano, en el desarrollo social e institucional, en el desarrollo ambiental, en el desarrollo económico local. A ese listadito o a esos puntos que vamos poniendo ahí podemos agregar otros, podemos mejorar, podríamos incorporar, y es un cuadro que va quedando con el paso del tiempo por ahí un poquito desactualizado, porque dependiendo del lugar, dependiendo de esa sociedad local que analicemos, van a aparecer con mayor relieve puntos o con menor relieve en función de si esas dimensiones están siendo observadas, analizadas y llevadas adelante con posibles mejoras en estas dimensiones. Nos ayuda este cuadro a decir, bueno, ¿qué debería mirar si yo quiero analizar el desarrollo económico de una institución o de un organismo público de una localidad? Bueno, podría mirar acá y digo, bueno, el desarrollo ambiental, ¿qué miro? Bueno, si existen propuestas de educación ambiental, si hay el fomento de energía renovable, etc. Puedo hacer esta lógica de una matriz que me permite ir tildando qué puedo tener, qué no puedo tener para observar ese territorio, para, en todo caso, hacer una introducción a un primer diagnóstico. Nos ayuda mucho este cuadro en ese sentido. Bien, y en el tema de hoy, problemas complejos en torno al hábitat, algo que nos ayuda, y en esto de que ustedes en la asignatura vienen de diferentes carreras, es plantear, mirar cómo son ciertos estilos de vida y si los mismos tienen patrones de sostenibilidad o no. Si es decir, si están anclados en patrones sostenibles o no. Esa ruedita que ustedes ven ahí hace preguntas muy simples que se la podemos hacer a cualquier ciudadano, se la podemos hacer a cualquiera de nosotros para empezar a pensar cómo son nuestros modos de vida, cómo vivimos. Por supuesto, son preguntas disparadoras y que tendrán que verse en el contexto, en el lugar donde yo lo pregunto. Pero tiene la idea de pensar el hábitat de una manera más amplia. Tiene la idea de pensar el hábitat no como una vivienda, como un elemento construido, sino que está pensado en el lugar donde vivimos, con una mirada más amplia. Entonces, empieza esa ruedita que pregunta sobre los estilos de vida, preguntarnos qué comemos, dónde vivimos, cómo nos desplazamos en ese territorio, qué compramos y qué adquirimos, cómo nos relacionamos con el ocio, con otras actividades, ¿no? En esa ruedita es donde hacemos algunas preguntas para que también ustedes de alguna manera piensen su territorio o desde la organización donde están vinculados o del área temática donde les interesa, empezar a pensar cómo es ese hábitat, que seguramente hay muchas cuestiones que conocen y habrá otras que tendrán que averiguar o que tendrán que indagar o que tendrán que buscar el dato para ser más precisos sobre lo que sucede. Pero bueno, tiene una mirada amplia, tiene una mirada de aspectos espaciales, económicos, sociales, políticos, institucionales, que tiene que ver un poco con la línea de la mirada más integral del hábitat que hacemos referencia en la asignatura, pero que también hacemos referencia como una mirada, ¿no? del hábitat urbano y rural. Bueno, sobre la primera pregunta, para poner una, ¿no? ¿Cómo nos desplazamos? Y ahí cómo nuestra comunidad está sensibilizada sobre la movilidad sustentable. Esto a modo de pregunta, nosotros vemos que sucede mucho esto, tanto en ciudades pequeñas y que se va agravando en ciudades medianas y en ciudades grandes, donde las ciudades se expanden
con una generación de efectos negativos, es decir, los sectores y áreas que tienen que ver con lo que comemos habitualmente se van corriendo, se van desplazando de los bordes de lo que es la ciudad hacia los bordes y hacia confines mucho, mucho más largos, porque la ciudad se expande en lo urbano y necesita áreas residenciales, comerciales y de servicios, y hay ciertas actividades que no entran en ese esquema y se corren, lamentablemente se corren. También se eliminan áreas que son muy importantes, de reservas naturales, de forestaciones, de áreas verdes, que también se van corriendo o se van eliminando. El hecho de que el vehículo particular gane lugar y que el vehículo colectivo, el transporte público vaya quedando relegado o por ahí no cubra las necesidades, también hace que la ciudad tenga mayores recorridos, mayores niveles de contaminación, genere zonas de no ciudad, es decir, esos tramos que hay entre esos lugares nuevos donde mucha gente se quiere ir a vivir y se traslada al otro lugar. Bueno, entre medio de esos quedan no lugares que hace una parte de la ciudad bastante desagradable, y así van quedando también lugares degradados, aguas contaminadas, basurales, o sea, problemas ambientales que empiezan a aparecer en la ciudad. Bueno, cambios culturales en este sentido, ahí hay un listadito, ¿no? ¿Cómo debería ser nuestra lógica de movilidad? Priorizando al peatón y las personas con discapacidad. En primera instancia debería ser esa la movilidad lógica de la ciudad, luego la bicicleta, el transporte público, carga y al último, la moto y el auto, ¿no? Que esto en realidad no refleja demasiado lo que sucede en nuestros territorios. Bueno, por ahí ese cambio, sin duda que es un cambio cultural y es un cambio complejo dentro de los problemas que tienen las ciudades medianas, también las pequeñas, pero sobre todo las medianas y las grandes. Este es un tema central, importante. Giramos la ruedita y avanzamos un pasito más. Bueno, ¿cuáles son las pautas que tenemos para comprar, para consumir, ¿no? Como por ahí en muchas de las ciudades vemos un desmanejo de los residuos, vemos que el perfil socioeconómico tiene una base económica muy, muy centrada, hay experiencias que en ese sentido nos dicen que puede haber un camino alternativo para buscar las propuestas que tienen que ver con reciclar materiales, con pensar cuestiones ambientales un poquito más cercanas a reutilizar productos y pensar cómo es la cadena para que empiece en tu casa, pero que termina seguramente en procesos que, si no son atendidos, alientan a un mayor número de aspectos negativos en la contaminación del ambiente. O, por ejemplo, la experiencia, no sé si la conocen, de El Arca, que nació en Mendoza, pero que ya está en otros lugares, que vincula pequeños productores con consumidores responsables en modalidades de consumo que son muy interesantes a la hora de aglutinar a productores y consumidores responsables, ¿no? Y a veces encontramos problemas y encontramos también caminos alternativos para mirar eso que sucede. Por ahí, cuando trabajamos las temáticas de residuos, siempre una cuestión de qué hacemos en lo personal, y qué hacemos parte de lo que te pasa en tu casa, cuando separás o no separas la basura, o cuando vas al trabajo y mezclas la hierba con el resto del residuo, o en vez de llevarte una botellita usás mucho descartable. Bueno, esas actitudes que son, por ahí uno las considera mínimas y que no cambian mucho la cosa, tienen una repercusión enorme a la hora de pensar en una organización, en una institución, ya sea un municipio, ya sea la propia universidad, puertas adentro, ¿no? Cuando esas cuestiones personales, si estuviesen organizadas y se pensaran de manera colectiva y empezáramos a pensar cómo separar, cómo se trabajan los residuos, cómo tomamos conciencia sobre esas cuestiones, por ahí podríamos cambiar un poco esas actitudes, y el impacto que se ve en esa foto del lado izquierdo, de ese manejo inadecuado, que ahí está marcado, bueno, a un extremo, no se llegaría. Pensar en qué podemos hacer también es interesante.
Sí, ahí para sumar, Javi, esto está bueno que vayamos pensando y reflexionando cada una de las preguntas, tanto a nivel personal y como ciudadanos y ciudadanas de las ciudades y los territorios, digamos, pero también pensando qué propuestas hay, qué surge desde los lugares de ciudadanos, organizados, organizaciones y desde los gobiernos locales, porque por ejemplo, así como traíamos estos ejemplos acá, podemos pensar en la economía circular, en la gestión, en el GIRSU, que es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, como cómo se van dando una serie de alternativas frente a los conflictos que vamos como identificando también, ¿no? Esto también sirve para pensar, esto que les decíamos, el trabajo práctico de la semana que viene, van a ver que uno de los puntos es ir a buscar casos, ejemplos, que bueno, la teoría un poco los lleve ahí. Así que eso, también que vayamos pensando estas preguntas como casos individuales y más colectivos también. Bueno, otra parte de esta ruedita es cómo nuestro espacio público y cómo nos recreamos, lo poníamos en esta. Hace un tiempito hicimos un estudio en Ciudad de Villa María, Ciudad de Villanueva y otras localidades pensando en qué reconocimiento hacía la gente de ciertos espacios públicos de sus pueblos, de sus ciudades, y que de alguna manera en la mirada de la gente nos pudieran decir cuáles entendían que eran los lugares elegidos, más queridos de esa localidad. Tanto sean por aspectos que tenían que ver con la apropiación de ese lugar público, de alguna plaza, de alguna esquina, algo cercano a tu casa o algo que estaba en una parte de la ciudad que era interesante, algo que tenía alguna clave, si se quiere, de nostalgia o de algún recuerdo. Bueno, indagar ahí también te ayuda a pensar cómo los espacios públicos pueden darte pautas para la ciudad, ¿no? Los espacios públicos son el lugar donde hacemos un montón de cosas y estaría buenísimo que podamos hacer muchas más vinculadas a encontrarnos, a la vida colectiva. Y en general, los pueblos y ciudades que tienen buenos lugares públicos tienen espacios que permiten encontrarse, permiten dialogar, permiten construir un montón de cuestiones con lo afectivo, con lo social, con lo colectivo, ¿no? Y bueno, y a partir de este tipo de trabajitos que en algún momento hicimos y que después, bueno, hay diferentes metodologías que te pueden ayudar a planificar esos espacios con la gente, con los vecinos, en función de las posibilidades, de la escala, de los factores que podés tener y por supuesto de la capacidad de la billetera también que se puede tener para ese desarrollo, sí hay que tener muy en claro cómo estos lugares pueden beneficiar a acciones que tienen que ver con la convivencia de esa ciudad. Hay lugares que por ahí tienen esa parte afectiva pero están degradados o por ahí han quedado, son áreas que están degradadas y hay que recuperar, o por ahí en esos lugares se encuentra, hay un espacio donde se encuentran los jóvenes, no sé, si ustedes lo piensan en los distintos lugares, yo el otro día pasaba acá por la costanera de Villa María y hay lugares que ya están como de alguna manera copados por grupos sociales y veía como hay lugares que son bien de jóvenes, donde se reúnen, donde hay un horario y un movimiento que se da en ciertos lugares de la ciudad y hay otros lugares que son más, si se quiere, más familiares porque hay juegos y hay otros donde se mezclan más vinculado al deporte o a la vida al aire libre, etcétera, ¿no? Por ahí detectar esos lugares, cuando tenés un buen espacio público, tienen mayor cantidad de matices, está más que interesante y muchas veces no hay esa lectura tan clara de parte de los gobiernos locales. Nosotros en este trabajo nos sorprendía que por ahí había lugares muy sentidos por la localidad, pero que venían con algún nivel de degradación y que no estaban resaltados para la apropiación de la gente. Y por ahí para resaltarlos hacía falta muy poco. Era ver que esos lugares eran interesantes, que la gente de cualquier lugar de la ciudad los leía como un lugar, como un nodo para llegarse y para compartir, ¿no? Y bueno, por ahí detectar esos lugares también está bueno para pensar ese espacio público.
Respecto a qué comemos, cómo nos alimentamos, cómo nos vinculamos con la producción de alimentos, también una pregunta interesante, ¿no? De cómo los sistemas productivos que se dan en un territorio tienen vínculo con ese territorio y a veces no lo tienen tanto. Hay algunas experiencias de cómo se puede vincular a los actores locales con la red alimentaria regional, que pueden ser ferias, que pueden ser hay algunas imágenes de algunas ferias agroecológicas o de algunas propuestas estas de armar una especie de mercado en ciertos lugares, que se da en muchos lugares del mundo, que se replica en muchas ciudades y que tiene que ver con, en el fondo, revalorizar la producción de ese lugar, que me parece que está muy bueno, y darle un relieve al producto local, que está bueno. También hay experiencias, en ese sentido allí hay otro ejemplo de las ciudades lentas. En vez de las ciudades rápidas y veloces que mostramos al principio, con grandes recorridos para hacer enormes distancias y vincular un punto con otro, donde prácticamente no hay ciudad, la idea esta de la ciudad lenta es la ciudad cercana, es que vos cerca de donde estás tengas la producción de alimentos, tengas la plaza, tengas el espacio público, tengas el trabajo o tengas una distancia corta hacia ese trabajo. Bueno, esa idea de ciudad lenta es más que interesante para pensarla, sobre todo no solo para las ciudades pequeñas, sino también ciudades medianas. Por ahí es más difícil en las grandes ciudades, pero es un buen ejemplo de cómo acercando las actividades de la ciudad desde una mirada integral del hábitat, deberías tener las cosas más cerca para aprovecharlas, para disfrutarlas, ¿sí? También otra cuestión que algunos de ustedes en la primera clase nos dijo que le interesaba, esta idea de gentrificación verde versus usos valiosos. La gentrificación verde hace alusión a cómo ciertos grupos sociales arman espacios en los bordes de la ciudad, ya sea country o barrios cerrados, que tienen un paisaje hermoso en cuanto a los aspectos, a la valoración que uno puede hacer, las calles perfectas, el césped cortadito, una forestación especial, inclusive recursos naturales muy cercanos, como ser un río, un lago, etcétera, pero de un perfil privado, no es una ciudad abierta, sino una ciudad cerrada. Y esa gentrificación, que solo pueden acceder a aquellos que pueden pagar a un hábitat de ese tipo, corre usos valiosos, corre la producción local, corre la forestación, corre el espacio verde, corre porque gana ese lugar y tenés que irte más lejos a buscarlo. ¿Se entiende? Ahí hay una competencia de entre la gentrificación verde y usos valiosos, que yo les mostraba recién al principio, que tienen que ver con, bueno, se va corriendo las hortícolas, se va corriendo un buen parque, se va corriendo una forestación en particular que me cierra un lugar o que me da una contención verde, o un área vinculada a un monte autóctono, etc. Digo, en esa pelea, la gentrificación verde vende mucho, tiene mucha potencia, tiene mucho poder y podemos encontrar en los diarios y en muchos casos, o en los carteles esos enormes que vemos de publicidad de estos nuevos barrios, de estos nuevos lugares, lo bueno que son, entre comillas, y cómo se venden y cómo van corriendo otros usos que hacen que al resto de la sociedad la vida les sea un poquito peor, ¿sí? Se nos corren actividades que son recontra importantes a las afueras y se van como copando esos lugares. Bueno, y como siempre, nosotros siempre tiramos algunos tips de caminos posibles. Bueno, conservación y gestión del paisaje, agroturismo, educación ambiental para entender cómo el ambiente es importante, el patrimonio rural, lo de ciudades lentas que recién les mencionaba. Hay opciones para buscar caminos alternativos para ir ganando esos espacios y que no nos ganen las propuestas de privatización de los espacios tanto de los espacios públicos como la privatización de espacios privados y cerrados para los grupos que pueden pagarlo. ¿Sí? Lo pongo bien, lo resalto eso porque es parte de las problemáticas que vemos en nuestra ciudad. Bueno, y siguiendo la ruedita,
dónde vivimos, cómo nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro contexto, mirar un poco los procesos de la dinámica. Cuando uno mira la dinámica urbana, tiene en principio que hacer una mirada un poquito hacia atrás. Yo hago la foto hoy, 2023, pero yo debería mirar, ya sea que lo haga con mucha profundidad o que lo haga desde otras disciplinas donde no voy a entrar con tanta especificidad como estos procesos que yo les pongo ahí de crecimiento urbano, donde uno puede hacer una lectura de, vamos a mirar los últimos 15 años, supongamos. Y uno puede hacer un análisis muy rápido, lo podrían hacer en el Google Earth, donde uno pone, bueno, cómo está hoy la ciudad y hace una foto histórica de esta ciudad hace 15 años y va a ver lo que se ve en esa imagen. Es decir, acá hay un procesamiento, pero haciéndolo a grosso modo. Lo que está en amarillo en esa imagen serían las áreas de expansión urbana. Es decir, la ciudad era lo gris oscuro para 2002 y en 2016 se agregaron todos esos pedazos de ciudad, ¿sí? En ese periodo de 14 años. Es decir, aumentó la ciudad, aumentó el loteo urbano, pero gran parte de ese loteo tiene muy poca población adentro. O sea, creció la ciudad, consumió suelo valioso y no vive tanta gente. Y la gente que vive, imagínense la que vive en los cuadraditos amarillos allá de la punta, quedó, esto es Villa María, quedó re lejos. ¿Para dónde? Para ir y venir al trabajo, ir y venir a la recreación, ir y venir al club, ir y venir a la escuela, ir y venir y venir y venir. ¿Se entiende? Un poco mirar la expansión es una manera de ver cómo la mancha de aceite de la ciudad se expande, mirar la consolidación en general en las áreas centrales, donde las ciudades van ocupando áreas que en algún momento las podemos llamar expectantes o vacantes. Cuando esa consolidación levanta en altura edificios, sería densificación. O sea, cuando se dice, bueno, yo parto de este lote donde había una casa, una propiedad donde vivía una familia y de golpe viven 30 familias. ¿Por qué? Levanté en altura, hice 10 pisos o 15 y construí porque me habilitó el código de edificación para hacerlo, o cambié la función. Es decir, o era vivienda y de golpe, o era una fábrica y pasó a ser vivienda, o era una vivienda individual y pasó a ser un comercio o un servicio. Y por último, renovación, que este tema le puede interesar mucho a los que trabajan en gentrificación urbana. Es lo que sucede en algunas partes de la ciudad que por su trayectoria, por su cercanía a lugares interesantes, estoy cerca del centro, estoy cerca de algún parque, estoy cerca de algún lugar interesante, empiezan a ser renovadas. En Buenos Aires, Palermo, por ejemplo, un caso típico donde sectores clase media baja, tenían sus viviendas, pasó el tiempo y esas viviendas empezaron a transformarse en viviendas colectivas y transformarse en comercios de altísimo nivel y casas de altísimo nivel de decoración, de restaurante, ventas, o sea, hacia los servicios. Esto pasó en barrio Palermo y diversificó y renovó ese sector de la ciudad. Podemos hablar en el caso de Córdoba de Güemes, donde también pasó algo parecido. Son procesos que se dan no de un día para el otro, pueden llevar 10, 15, 20 años o más, y vienen de esa lógica de que van cambiando los usos, van cambiando quienes viven allí, y también hay, entre paréntesis, procesos de algún nivel de desplazamiento. Es decir, no vive más la comunidad que estaba, sino que aparece una nueva comunidad, ya sea esporádica, porque aparece con comercio o servicio, o directamente se viene a vivir ahí, ¿sí? Eso es parte de los procesos de renovación que tienen como dos lados, y hay que hacer una lectura. Tienen el lado de esos desplazamientos de quien estaba y quien no está más, y también tiene una renovación en cuanto a que por ahí la estética de ese lugar cambió, cambia los frentes, cambia la fachada, hay mucha inversión. Hay lugares que eran obsoletos y pasaron a ser brillantes y tienen otro color. A veces el Estado invierte y a veces solamente los privados. Bueno, ese análisis hay que hacerlo. Hay que hacer no solo la foto, sino como un video o mirar hacia atrás y hacer una lectura de cómo viene pasando esto. Y bueno, hay casos interesantes para ver, como les decía, en Palermo, Hollywood, en Buenos Aires, en lo que es Güemes, y puede haber también
procesos de renovación en ciudades más chicas, que se dan en barrios que van quedando, digamos, hay personas y familias que por edad van quedando las propiedades y esas propiedades se transforman y se vuelven a renovar, etcétera, etcétera. Son procesos que tienen lados que pueden verse negativo o positivo, depende de la óptica, ¿sí? Pónganse un momento a pensar en un intendente cuando dice, che, mira qué bueno cómo estamos renovando acá, algo que era degradado pasa a ser positivo, y yo hago un análisis del patrimonio y digo, no, pero esperá, acá hay una población que no está más, acá hay una cultura que se está perdiendo, que tenía que ver con artesanos o con ciertas lógicas barriales que desaparecen porque la ciudad se mueve a este lugar. Depende de donde miro la problemática, puedo hablar de que la misma o hacer una interpretación y una reflexión sobre si es positiva o es negativa o si hay una combinación y no es tan clara la cosa, ¿sí? Lo dejo ahí porque es un tema lindo como para avanzar más adelante y para pensarlo con usted. Sí, eso que vamos a volver después en la unidad que sigue, a que es crecimiento y desarrollo territorial también. Volvemos a tocar estos conceptos. Bueno, y haciendo toda esta ruedita que veíamos recién y pensando hacia un desarrollo urbano integral, en la primera clase les decíamos que está bueno mirar la Agenda Hábitat 3, la nueva Agenda Urbana, donde nos permite esta mirada un poco más amplia del hábitat, me parece que es una buena lectura ir mirándola. Cómo esto que contábamos, ¿no? de los desequilibrios, fragmentación social y urbana. En esa imagen se ve claramente la fragmentación. Este vez sería el noroeste de la ciudad de Villa María. Lo que está en celeste sería el campus de la Universidad Nacional de Villa María, ¿sí? No sé si se ubican los que no son de Villa María, que son de otros lugares, pero por ahí lo pongo porque está bueno como ejemplo. Fíjense que al norte queda el campus y entre medio hay zonas que son loteos, en algunos casos de vivienda, hay un trazado urbano que va avanzando y hay todo un tramo que allí le llamamos lotes expectantes y que ya les digo que esta foto 2021 ya es un poquito vieja porque vieja. ya avanzó, la trama urbana avanzó un poco más, o sea que vamos a tener que actualizar, claro, mira, en 2 años ya nos quedó media... Sí, eso estaba viendo toda la parte del medio. ¿Cómo? No, que eso estaba prestando atención, que la parte del medio ya está ya construida incluso. Bueno, digo, ahí está parte de la dinámica urbana. Hay un proceso de expansión impresionante, que son esas flechitas que se van marcando ahí, donde hay, de un lado uno podría pintar cuáles son los loteos que nacieron como públicos, que es el que está abajo a la izquierda del PASU, del Programa de Acceso al Suelo Urbano, que es una primera, no sé si ven la flechita acá mía, este sector de acá. No, ¿sí? porque lo estoy bueno, ponelo vos, claro, que sabés. Acá. Bueno, ese es el PASU, un programa que hizo el municipio. Muy interesante, vivienda social, algún equipamiento. Acá está el hospital, para que se den una idea. Exactamente. Y después hay emprendimientos cooperativos, que serían los que están más al norte, que es el sector bien al noroeste, allá arriba. Y después hay sector de loteo privado, ¿sí? Pero todos son abiertos. Bueno, esta fragmentación es parte de una lógica que se da en los bordes de las ciudades, lo podemos ver en cualquier lugar, y cómo esa ruralidad va dejando de ser ruralidad y empieza a aparecer loteo urbano. Cuando yo digo que lo urbano gana, es decir, el trazado, es decir, la calle, aparece el lote, cambia el tamaño del lote rural de grandes dimensiones y aparece el lote subdividido para actividades urbanas, que puede ser una gran superficie como la del hiper, 5.000, 10.000 metros cuadrados, o puede aparecer el lotecito chiquito para vivienda individual de 200 metros cuadrados en esa trama, ¿sí? La ocupación es la cantidad de actividades que se da adentro. A veces está, como se ve ahí, alguna calle y no hay actividad todavía, ¿sí? Bueno, otro concepto, la ciudad dual. La ciudad dual hace referencia a los sectores de la ciudad que tienen un desarrollo diferenciado a otro sector. Es decir, tienen mayor inversión, allí hay mayor infraestructura, mayores servicios, hay calle, hay energía, hay infraestructura de gas, de agua, etcétera, que va volcándose para que lo rural se transforme en urbano. Estos sectores son impulsados
en parte por inversiones del Estado y en parte por dimensiones de lo privado. A veces primero el Estado invierte y a veces es el privado el que pinta, digamos, ese sector de la ciudad. Y hay otros sectores en esta ciudad rural que no tienen esa inversión, ni en lo público ni en lo privado. Y van quedando zonas más brillantes y menos brillantes. Esto sucede en muchísimas ciudades y es algo común, ¿no? Que la ciudad tenga expansiones en distintas partes y una parte tenga como mayor inversión y otra tenga mucho menos. Después también acá podemos hacer la lectura de trayectorias de exclusión, por ahí en esos sectores donde la ciudad no tiene tanto brillo, donde van quedando algunas áreas degradadas, algunos barrios populares, algunos sectores que no tienen mucha inversión de infraestructura, empiezan a aparecer áreas donde se dan enclaves de pobreza. Algunos de lo que ya vimos y vamos a adentrarnos allí cuando veamos informalidad. Y bueno, sin lugar a duda, estos desequilibrios tienen como una lógica un consumo ineficiente de ese suelo, es decir, van quedando lotes expectantes, zonas que tienen servicio y no lo aprovecha nadie, ¿sí? Cuando yo digo que me aparece un trazado, me aparece energía, gas, servicio, movimiento de colectivos, etcétera, pero no tengo gente, estoy teniendo una ineficiencia enorme en el suelo. Como así también a la inversa, si yo en esos sectores que están más degradados no tengo ningún servicio, pero tengo un montón de gente, no le estoy dando las condiciones básicas para la vida. No le estoy dando ni agua, ni cloaca, ni gas, ni transporte, ni equipamiento educativo, ni equipamiento de salud, etcétera, etcétera. Bueno, esto es parte de lo que sucede cuando uno hace una lectura de ese suelo. Bien, y por último ahí también sumar que esto, también hacer este tipo de lecturas desde la mirada integral del hábitat, incluso interdisciplinaria, hace que cada vez uno pueda como ajustar esa óptica y esa complejidad a la hora de mirar, por ejemplo, esto de lotes expectantes o poder reconocer la biodiversidad de los núcleos que van quedando, los relictos urbanos y demás, son todas como nociones que se van como de alguna manera nutriendo desde esta multidisciplina. Ya después al final de la clase vamos a ver como algunos ejemplos de experiencias de trabajos de investigación a acción que hemos tenido con, por ejemplo, compañeras y compañeros, colegas de ambiente y demás, con los que siempre vamos como sumando complejidad a la hora de ver, por ejemplo, los corredores biológicos. Siempre contamos con el Javi una anécdota de nosotros veíamos, antes de decirle lotes expectantes o ponerle ese nombre, hablábamos de espacios vacantes o lotes baldíos. Y según nuestra mirada, estaba vacante, pero en realidad eso también cubría otras necesidades, otros aspectos, otras necesidades propias del territorio que recién las pudimos como ver cuando empezamos a trabajar más integralmente y más articuladamente, ¿no? Entonces eso también bueno, nos trae ahí como cosas importantes y valiosas para poder ver y sobre todo pensar cuando hablamos del desarrollo urbano y rural integrado. El otro día que hicimos un recorrido con la gente de ambiente por el campus, por el área norte, ¿vieron donde dice ahí biodiversidad? Lo caminamos con un grupo de estudiantes de ambiente y unos profes de ambiente, y me decían que porque esto uno lo que tiene que buscar es poder asesorarse y juntarse con gente que maneja cuestiones que nosotros no manejamos. Por ejemplo, el profe Gallego me decía, mirá, vos podés medir la biodiversidad. Vos con ciertos procedimientos se pueden medir si ese sector del norte del campus tiene un grado de biodiversidad alta en función de los pájaros que hay en ese lugar. O sea, no solo mirar los corredores de biodiversidad con la forestación, sino mirar flora y fauna. Y hay procedimientos que no son dañinos para la naturaleza, como son unas redes que se montan en el sector, son unas redes muy particulares que es como una tela de araña de grandes dimensiones que cuando pasa un pájaro le hace una captura, ¿sí?, al pájaro y lo libera inmediatamente.
Entonces, en esos procedimientos vos podés relevar el pacto. Yo no podía creer que hubiese procedimientos de ese tipo. Bueno, en ese procedimiento podés evaluar la enorme cantidad de pájaros de un sector, y no es negativo para los animales porque después se liberan y tenés que poner un monitoreo, ¿no? Tiene que haber una persona monitoreando para poder despejarlo. Con eso podés hacer un relevamiento. Entonces vos tenés, por ejemplo, un relevamiento de los aspectos naturales, donde relevas árboles, características, podés relevar hongos que se dan en el lugar, podés relevar las características de la corteza de los árboles, la propia forestación baja que hay en el sector, y hacer una especie de manual que no lo podemos hacer nosotros, que venimos del mundo más del perfil del urbano, pero sí lo pueden hacer licenciados en ambiente de energía renovable, y nos pueden dar la pauta de las condiciones de esa biodiversidad, para entender de la complejidad que tiene ese hábitat para la relación flora y fauna que hay en el mismo. Bueno, en esos caminos también, digo, es importante asesorarse y ser acompañados por los que conocen esas metodologías y que te pueden decir, mira, con una investigación de este tipo podés leer esa situación. En ese mismo sector del norte del campus también se hizo un análisis del material particulado, que es el material, el polvillo que queda en función del aire atravesar la cortina forestal. Se hicieron unos ensayos que son como unos canastos que se ponen, como si fuesen unas luces que se arman cada 5 metros, y se pusieron adelante del monte y atrás del monte. Y con el paso del tiempo se iba viendo la cantidad de material que quedaba en esa, que era como una budinera que tenía. Todo esto, analizado detalladamente, te da que los ciertos sectores, a partir de pasar por la cortina forestal, tienen un filtro del aire mucho mayor que otros. Y la cortina forestal genera mucho mejores condiciones del aire para el resto de los que estamos del otro lado de la barrera forestal. Bueno, estas son investigaciones que se hacen y que te dan datos científicos comprobados de cómo la biodiversidad es un aporte enorme a la vida, y que a veces nosotros no lo evaluamos por no tener el conocimiento de las metodologías o las personas que manejan esas metodologías para poder darnos el dato. Bueno, es importante mirar estas lógicas desde la interdisciplina, que me parece siempre es lo que apuntamos, ¿no? Sin conocer todo, traer a quienes nos pueden ayudar a mirar esas cosas en la complejidad que tienen. Sí, por lo menos el tener en cuenta la multidimensionalidad de cosas que suceden en el territorio, ¿no? No es que vamos a poder abarcar todo, sino saber qué sucede y, bueno, a quiénes recurrir para todas estas cuestiones, digamos. Pero es importante pensarlo y saber lo que es así, digamos. Y después, bueno, y acá como un cierre de la reflexión de estas preguntitas que nos fuimos haciendo. Bien, bueno, repensando esta idea, ustedes piénsenlo para su territorio, ¿no? Si existen en su territorio este rescate de identidad y valores de actores e instituciones, si hay una apertura de información valiosa sobre el trabajo local y regional, sobre si en su lugar, siempre yo lo pienso para el lugar donde ustedes habitualmente se desenvuelven, ya sea, o la temática que les interesa, ¿no? Si las instituciones aportan hacia las concertaciones y acuerdos, ¿sí? Si es una sociedad que logra acuerdos, si hay mucha pelea, mucho conflicto en esa sociedad, también hay que mirarlo para saber la escala de la propuesta de desarrollo que podemos hacer allí. Si se puede avanzar en prácticas sostenibles de alguna de estas esferas, por ahí alguna tiene más fuerza que otra en nuestra localidad, o tiene el sello más fuerte de un gobierno local o de alguna organización preocupada y ocupada en el tema. Y bueno, ¿y cómo se dan estos servicios, estos espacios públicos? Bueno, por ahí mirar un poco los estilos de vida es una pauta que nos permite empezar a pensar la idea de desarrollo y la mirada del hábitat integral. Bien. Bueno, y ahora ya vamos un poco más a lo teórico, digamos. Claro, bueno, a ver, desde hace tiempo sabemos que la complejidad de las cuestiones que nos pasan en nuestros pueblos y ciudades ameritan
mayor cantidad de competencias y funciones que tienen que atender los gobiernos locales, cada vez hay más incumbencias que escapan al tradicional alumbrado, barrio y limpieza, que eran los históricos criterios de supervivencia de un lugar, a multiplicación y sofisticación de demandas ciudadanas, como lo dicen algunos autores que hemos tenido el gusto de recibir acá en Villa María en alguna de las charlas. Y de alguna manera, como, por ejemplo, acá ponemos lo de la pandemia, ¿no? Como la pandemia cambió un montón de aspectos que tenían que ver con te tenías que ocupar de un montón de cosas, además de la básica de alumbrado, barrio y limpieza, por supuesto. Ahí el texto de RS puede darles letra al respecto de cómo la agenda de la ciudad es cada vez más amplia, y cuestiones que antes no existían y que tienen que ver con las dimensiones que vimos al principio, empiezan a aparecer cada vez más fuerte, y puede haber momentos de mayor tendencia a pedir o solicitar o requerir de parte de la sociedad algún aspecto, seguridad, educación, espacio público, trabajo, etcétera, y se van moviendo en esa línea, pero cada vez son más complejos y no alcanza con lo básico, ¿no? Hay que ocuparse de mucho más. Las agendas urbanas y territoriales es una linda manera de armar una estructura como para pensar qué cosas nos faltan y qué podemos mejorar en esa localidad. Y ahí sumarles dos consideraciones generales. Una, que en Argentina no tenemos como leyes nacionales sobre ordenamiento territorial, y eso, y en función desde que en la reforma de la Constitución en el 94, muchas de estas atribuciones son concedidas a los gobiernos locales, digamos, en esto de las competencias y las funciones. Tiene un tiempo que es eso, 94 hasta ahora, donde de a poco se van generando cada vez mayores capacidades, pero es importante pensar a la hora de la gestión, la regulación, y poder como esto, pensar lo que les veníamos trayendo, las complejidades a mirar en el territorio a la hora de armar esta agenda, ¿no? Entonces, un poco como para ir pensando e ir como entrelazando esto. Y una cuestión antes de avanzar es preguntarles, aunque podríamos avanzar una más, pero después, no sé, Javi, ¿qué te parece de hacer como un momento para charlar entre nosotros, ver cómo van hasta acá, qué les parece, si tienen dudas? Dale, lo podemos hacer ahora. Dale. Ahí salgo acá y Esto, por ahí son muchos conceptos, ¿no? A mí me parece que estaría bueno, a ver si alguno se anima a tirar de alguno de los temas estos que tienen que ver de cómo vivimos, cómo nos desplazamos, qué consumimos, un poco en esa línea que detectan en sus lugares, si realmente son problemáticas que están resueltas. Si hay alguno que la tiene resuelta, me voy a vivir para allá, porque siempre son puntas que faltan, pero me parece que está bueno mirarlas desde esas problemáticas para valorarlas, para valorar lo que a veces tenemos y lo que a veces no tenemos. A ver, ¿quién se anima a tirar un poquito? Yo pensaba, arranco, pero cuando iba viendo las preguntas, yo en otra materia, en la de políticas públicas y formulación de proyectos, vengo trabajando con lo que es el Municerca 7, que abarca barrio Carlos Pellegrini, barrio Bota, de la ciudad de Villa María, ¿no? Entonces cuando veía esto de cómo nos desplazamos, justamente pensaba en los vecinos de Área 158, de Valle Escondido, de Francisco García, de los loteos de Arbolada, que yo cuando iba a preguntarles, porque hice encuestas en esos loteos, era como que sostenían un poco de cómo les gustaba vivir ahí por la naturaleza, por la tranquilidad, pero sí planteaban esto, no tenemos transporte público, está la cava del Bota, hay basurales a cielo abierto en esa zona, entonces como se me venía mucho eso a la cabeza, y que yo ahora que tengo que pensar como en una intervención, un proyecto de intervención, es como una bomba nuclear, porque hay un montón de cosas ahí que son interesantes, pero hasta qué punto uno puede dar respuestas en una intervención o desde una normativa, ¿no? Pero bueno, cuando iba viendo esas cosas, me acordaba de todo este territorio que está ahí.
Bueno, ¿Sabes viste qué, ahí, Rom? Romina, que una de las imágenes cuando yo mostraba expansión, que estaba todo eso gris, amarillo, bueno, todos los barrios que nombraste son ahí al norte, ¿no? Y son esos fragmentos que está buenísimo hablar con quienes viven ahí, donde te van a marcar claramente la problemática de la movilidad va a ser total, porque el transporte público allí es un desafío. De parte del municipio habría que lograr posibilidades para llegar, pero también es súper costoso llegar donde hay poca población y donde van Sí, quedando esos fragmentos que van quedando condicionados a otras actividades. Sumado a esto que vos decías de los problemas ambientales, las cavas, que son lugares donde han sacado tierra para extracción de árido para vender a la autopista tierra, y quedaron lugares degradados y hay basurales, o sea, hay un sinnúmero de problemáticas en esas periferias que es donde muchas veces se agravan, ¿no? Hay múltiples causas y se agravan los problemas para quienes a la larga los terminan padeciendo, porque por ahí tampoco tienen mucha posibilidad de irse a otro lado, y es costoso irse a estos lugares, no, sí, no es que sale 2 pesos con 50 instalarse en cualquiera de estos barrios, y que con mucho esfuerzo se logra, y las condiciones, pensemos salud, pensemos educación, pensemos, bueno, movilidad, le falta mucho a esos lugares, ¿no? Son como pequeños barrios satélites que no tienen una lógica de hábitat integral, sino, bueno, es un loteo que se pudo instalar ahí, se hizo un par de manzanas y nos fuimos a vivir a ese lugar, ¿no? Y entonces las problemáticas son como que múltiples a resolver. sí, totalmente. Ahí, Romy, se me ocurría que, por ejemplo, lo que tiene Villa María interesante para el análisis es la ordenanza, no me acuerdo, 7.200, ¿cuánto era la, Javi? La de el uso de ¿Nacional? suelo, la que habían Sí, hecho. Bueno, esa es interesante a la hora de planificar, bueno, poder como acudir a esas cosas. Digamos, ese es un ejemplo de la mirada integral del territorio, digamos, como pudiendo cruzar lo que habilita y lo que no, y obviamente que eso siempre se puede ir como complejizando también, ¿no? sí, Y otra de las cosas que me parece importante es poder verlo en modo de proceso, digamos, que la foto uno la saca ahora, pues, la foto como lo que vemos y analizamos, pero siempre pensarlo en esto, digamos, ¿hubo política de planificación antes o no? ¿Quiénes? ¿Desde dónde se piensan? ¿Con quiénes? Bueno, y así en ese recorrido más de proceso. totalmente, sí. ¿Alguien de alguna localidad que se anime de otro lado? A ver si tenemos alguna otra mirada de otra ciudad. Yo estaba Otra pensando, disciplina. ay, perdón, Ahí está Lali, sí, 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 yo tuve una mirada media del trabajo social en el bien. sentido de que veía que en el sector de la universidad se urbaniza más rápido y acá en Villanueva, un ejemplo de los Olmos, en vez de avanzar, como se estancan o empeoran esos sectores. No sé si por Claro. lo económico, bueno, sí debe ser por lo económico y habría que hacer como un relevamiento, pero en algunos sectores sería en lo social, en lo económico, o sería un poco de todo. También la basura, como que estaba en las calles, o sea, no, no hay una buena, ¿cómo se dice? Ninguna política de gestión de los residuos ni nada No por hay el estilo. pavimentación tampoco, son calles de Bien. tierra, la infraestructura de las casas son muy precarias, muy abandonadas, por así decirlo, por la misma gente, supongo, por la municipalidad que tampoco le dan importancia a estos sectores de avanzar. Bien, bueno, ahí un caso comparativo entre Villanueva y Villa María. Primero que tiene Villanueva son muchas islas urbanas por momentos, que eso fue como consecuencia de la falta de planificación en su tiempo, que si bien en los últimos años podemos ver que hay otros avances, sobre todo en lo que es llevar infraestructura y demás, después le vamos a contar, nosotros estuvimos trabajando con el Javi en la parte del ex matadero, digamos, en Villanueva, como en esos procesos de integración. Pero bueno, ahí como a simple vista tenés un ejemplo de una ciudad con planificación, con los programas de como más, no de integración, sino hacia dónde iban a crecer, cuáles eran las zonas o el parque industrial, por ejemplo, esto de sectorizar qué y en qué lugar, versus la ciudad que va creciendo un poco a medida que se va loteando, sin normativa. Entonces, bueno, eso hace
digamos, ahí en estos casos tenemos como dos ejemplos muy, muy buenos para ver las grandes diferencias, digamos. Esa técnica que Caro les contaba de un trabajo que hicimos en Matadero, al sur de Villanueva, es una técnica que permite de alguna manera detectar dónde está ese faltante, si se quiere, del hábitat. Es decir, una mirada que puede tener que ver con qué falta a nivel de infraestructura, ya sea cordón cuneta, pavimento, energía, etcétera. ¿Qué falta a nivel de organización social? Si en ese lugar hay algún nivel de organización o hay mucha dispersión, cada uno pide por lo suyo, no hay un trabajo colectivo, no hay ningún organismo, aunque sea chiquitito, o nivel de organización, comedero, un ropero comunitario, un espacio deportivo, no hay ningún tipo de organización que me permita tener un vínculo entre los vecinos y hay mucha dispersión a la hora de las demandas. Habrá que ver también el nivel de derechos que de alguna manera se tienen en cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, hay metodologías, que las vamos a ver en uno de los casos, que están buenas para hacer lecturas de eso con los vecinos. Y son técnicas bastante ágiles, ¿no? De talleres que uno lo puede hacer en una jornada, laburar con algunos grupos vinculados al municipio o una organización y junto con los vecinos detectar dónde están esas falencias de lugares. Imagínense el sur de la ciudad de Villanueva, un lugar totalmente al final de la ciudad, con un montón de problemática en distintas líneas y donde vos podés rescatar algunos aspectos como para repensar cómo integrarlo, aunque sea parcialmente, a la ciudad. O qué caminos podría seguir como para decir, bueno, me falta un montón en este lugar, ¿sí? Hay un montón de problemáticas que me desbordan. Bueno, empecemos por estas prioritarias y vamos avanzando y se verá hasta dónde se puede llegar en esto de buscar necesidades y ganar oportunidades. ¿Alguien más que quiera comentar en función de esto de los modos de vida y de los niveles de sostenibilidad que vemos o que no vemos en nuestros lugares? Si no, seguimos avanzando. Pongo acá la presentación. Dale, avanzamos entonces. ¿Ahí lo ven? Ahí va el camino. Bueno, esto, como para hacer el comentario, esto que les decía de la reforma de la Constitución en el 94, es esto de pasar de la supervivencia, que es esto de las tareas básicas que tenían los municipios antes, los gobiernos locales antes de eso, a después la reforma que se empieza a nutrir un poco más. Bueno, y ese cuadrito de Bergantín está piola, ¿sí? Porque si uno lo arranca de abajo hacia arriba, uno dice, bueno, ¿cómo era antes? Bueno, se armaba un soporte físico, se ponía infraestructura y servicios y se trabajaba ahí. Pero después aparecieron como otros planos de actuación y podríamos relacionarlo con una mirada, si se quiere, informática de la cosa, ¿no? Como hay un soporte inmaterial y cualitativo, es decir, hay una trayectoria de los vecinos y vecinas en el Matadero que me dice que hace 25 años que están instalados en ese barrio y fue una toma de tierra, por ejemplo. Yo tengo que mirar algunas cuestiones que tienen que ver con qué siente esa familia, cómo llegó ahí, cómo se desarrolló posiblemente una segunda, una tercera generación en ese lugar, o qué cuestiones pasaron en ese territorio. Bueno, la cuestión inmaterial también hay que hacer una lectura. Después también el soporte organizativo, lo que yo les decía, que tiene que ver con los niveles de organización que por ahí hay, de un merendero a no tener ningún nivel de organización, ¿sí? O hay barrios que por ahí tienen ya condiciones porque hay un centro vecinal y el centro vecinal labura en un montón de cosas, o hay alguna institución que labure mucho en ese barrio, Cáritas o quien sea, ¿no? Hay que mirar un poquito cómo a nivel organizativo
puertas adentro del grupo de ese barrio, de ese sector de la ciudad, o vinculado a alguna organización, ese barrio acciona o no acciona a nivel colectivo. También esa mirada es interesante para pensar el hábitat. El soporte financiero, ver canales de oportunidad que uno puede tener, es decir, bueno, tengo un financiamiento de acción social o vinculado a provincia o nación que me baja un financiamiento, lo puedo aprovechar, por ahí puede ser prioritario para el barrio o secundario y veré si conviene para poder bajarlo allí. Hay muchos programas que aparecen, hay que tener la capacidad de leerlos y tener a mano datos para poder cargar y poder capturar ese posible financiamiento que viene de afuera o organizar la forma de tener financiamiento adentro, digamos, desde adentro. Y por último, la sostenibilidad, que lo ponemos ahí al último como un factor que también empieza a jugar y que lo veíamos recién en todas las cuestiones negativas de cuando la cosa no es demasiado sostenible, ¿no? Bueno, Gargantini, que es una autora que nosotros compartimos y que leemos, nos habla del acceso al suelo, del financiamiento acorde a las necesidades y posibilidades de los sectores, al apoyo técnico adecuado, ¿sí? Las organizaciones pueden dar un apoyo técnico vinculado al hábitat, tanto sea a público, organizaciones de la sociedad civil, con abordajes que no son homogéneos, multiactorales, de perfil participativo, ¿no? Con técnicas que permiten escuchar un poquito más y no bajar líneas de manera directa, ¿no? Escuchando un poquito esta idea de necesidades y capacidades, me parece que está muy bueno, porque uno escucha y dice, bueno, decime qué te falta, necesidades, falta esto, sí, bueno, pero también decime qué sabes hacer. Y muchas veces esa lectura de capacidades no se hace. Cuando vos vas a un barrio y no sabes si tenés mano de obra que puede desarrollar ciertos oficios, no sabes si tiene un buen nivel de organización porque armaron un merendero o armaron una estructura para el deporte o para la actividad de recreación. Si no conoces las capacidades, también te estás perdiendo ahí un poco de por dónde podés ir para laburar. Nosotros, por ejemplo, hemos detectado que había capacidades para la organización. Entonces, había capacidades para la compra de materiales y había capacidades para albañilería y algunos oficios. Bueno, estas son capacidades que se pueden utilizar si tenés un buen apoyo técnico, ¿sí? Que pueda alentar ese proceso y tener un proceso de autoconstrucción para una parte del barrio. Ahora, si no tenés estas capacidades o las desconoces, armás una propuesta de este tipo y posiblemente falle porque no vas a tener quienes la lleven adelante. Por ahí vas a necesitar que esas capacidades tengan un periodo, es decir, bueno, no, vamos a hacer realmente, vamos a armar capacidad durante un periodo de tiempo, entonces vamos a capacitar en esta línea y en esta otra durante un año y después vamos a lanzar una propuesta de autoconstrucción, ¿sí? Detectar qué te falta y qué tenés es importante como punto de partida, es importante como para pensar el hábitat y parece obvio, pero capacidad en general no se mide. En general se pregunta sobre qué te falta y hacemos el listado y hacemos el listadito de las 10 cosas principales que te faltan. Me falta el agua, me falta la cloaca, me falta la escuela, me falta... Che, pero ¿qué podés hacer vos como parte de ese cambio que necesitas en la realidad? Y eso también hay que sumarlo a la hora de mirar el hábitat para diseñar, como dice Gargantini, programas sociohabitacionales con diferentes modalidades de gestión. Bueno, y en este cuadrito, que creo que también lo mostramos en una de las primeras clases, aglutina, a grosso modo, 4 grandes problemas, que estos problemas se pusieron en el tapete hace un tiempito en 28 grandes aglomerados urbanos, que eran como, digamos, los problemas típicos, ¿sí? Es decir, 1, el suelo, ¿sí? Como primer escalón para acceso al hábitat, es un recurso crítico, es escaso, o sea, hay poco suelo urbano. Cuando yo hablo de suelo urbano, ustedes entienden que el suelo urbano tiene que tener ciertas condiciones para ser urbano. Ahí en la imagen satelital está el caso que contaba un poquito Romina. Mira, Romina, te adelantaste a la imagen satelital. Barrios, ¿sí? Que llegan, esos enclaves que van quedando, que van siendo fragmentos de la ciudad y que quedan sectores
expectantes entre medio, ¿no? Entonces hay una ciudad que se va consolidando y una que va apareciendo. Bueno, hay poco suelo urbano, suelo con infraestructura, con equipamiento de salud, de educación, con buena accesibilidad, con buena movilidad, etc. Segundo, el alto precio del suelo, ¿sí? En general, el precio está vinculado a el mercado inmobiliario y el aporte que puede hacerse desde las organizaciones colectivas, lo público, en bajar ese alto precio. Hay municipios que invierten en propuestas de loteos sociales, hay organizaciones que invierten en loteos sociales que hacen que muchas veces el precio del suelo en ciertos sectores de la ciudad pueda ser más asequible, es decir, pueda ser más pagable por el tipo que tiene, o la familia, o las personas que tienen que vivir en ese lugar, ¿sí? El alto precio es un problemón. Cambiar un alto precio de suelo en un mercado de suelo donde el valor del suelo está dolarizado es muy difícil, y lograr cambiar esa situación requiere de un montón de estrategias y no siempre se logra. Por otro lado, otros problemas son los altos costos de la infraestructura. Es decir, si yo debo poner agua, cloaca, gas, internet, pavimento, etcétera, para tener la mínima, para que un loteo tenga condiciones, el costo va a subir muchísimo. Y solo lo pueden enfrentar aquellos que tengan capacidad, porque los niveles de financiamiento para comprar un terreno son casi nulos. Hay muy poquito de lo que es el financiamiento público y hay muy poquito de financiamiento privado para comprar lote, ¿sí? El acceso al suelo es muy difícil también por eso, ¿no? Es muy difícil lograr el primer lote. Por eso es muy interesante cuando los municipios avanzan en propuestas de programas de acceso al suelo que permiten infraestructuras por ahí parciales, que te dan una apertura de calle, un cordón cuneta, agua y cloaca y energía, y después hay ciertas obras como gas, internet, etcétera, que se procesan posterior, o equipamientos que llegan después. Una escuela, un centro de salud, una plaza que se completa después, etcétera, ¿sí? Pero hacen que el costo al principio no sea tan caro. Y por último, la intervención del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, limitada. Es muy poquito lo que hace el Estado en comparación a lo que hace el privado, ¿sí? Así que eso también hay que analizarlo. Bueno, en cuanto a iniciativas y al círculo vicioso negativo, lo vamos a seguir trabajando. En todo caso, después lo van a poder leer como para ir viendo cómo se da esta relación entre problemas, entre cuáles son las iniciativas que nosotros hemos visto últimamente que van apareciendo, depende de cada lugar, y que muchas veces lleva a un círculo vicioso negativo que no podemos salir, no podemos cambiar estas problemáticas porque es compleja la cantidad de instrumentos que hay que utilizar y no es de un día para el otro. Si el tiempo tiene mucho que ver con estos cambios, son cambios que por ahí son de largo plazo, por ahí nos llevan 10, 15 o 20 años poder cambiarlo, ¿sí? No es algo que lo pueda hacer muchas veces una gestión, y no lo puede hacer una gestión, lo debe hacer una gran cantidad de instituciones que aporten a cambiar esa cosa. Bueno, y dentro de las problemáticas, esa población que no es alcanzada por la oferta de suelo, o sea, che, no tengo acceso porque no tengo condiciones para pagar un crédito, no soy una persona que puede ingresar un crédito, el sistema de crédito es inviable por mis ingresos, porque no estoy en blanco, porque me recibo el sueldo, si tengo la suerte de tener recibo, no me alcanza para pagar una cuota que está dolarizada. Entonces hay una demanda que termina siendo no atendida por el Estado. Es decir, hay una parte de la población que no tiene respuesta, por más que golpee la puerta, se acerque, pasa el tiempo, y allí se van generando esas trayectorias y estrategias de los sectores populares y hoy por hoy cada vez más sectores medios que se suman a buscar cómo hacen para lograr un lugar en la ciudad. Y en esos caminos aparecen lo que denominamos caminos alternativos y de carácter irregular. Allí se ve la foto de una toma de tierra en alguna ciudad de Buenos Aires. Creo que esa viene del texto de Catenacci, que es uno de los textos que vamos a revisar.
y que se podría catalogar en 5 caminos alternativos. La cohabitación, que es cuando no me da para el lote, no me da para comprar un terreno, me instalo en un terreno de otro y construyo. Entonces, como le construyo un terreno de otro, ese me cobra una renta, me cobra un alquiler, que en general es informal, no hay ningún recibo, no hay nada. Vos, mirá, te construís algo acá, una casilla en mi lote, y te venís acá. A veces ese acuerdo tiene un alquiler y de alguna manera el que es dueño del lote es dueño de lo que hay arriba del lote, de lo propio y de lo que el ajeno hace en el lote. Cohabitación es un tema que cada vez es más amplio y a veces la cohabitación es entre familiares, entre conocidos, el padre o la madre le da al hijo, le da a la prima, venite, instalate, hay también una relación ahí de ayuda, puede haber una relación de ayuda para saltar el paso de acceso al suelo. Venite y nos instalamos y conviven varias familias en un lugar. Pienso, por ejemplo, ahí, perdón Javi, Sí, dale, ahora dale. con el tema de la ley de alquileres y todo esto de la gente que no puede seguir sosteniendo alquileres, que se vuelve como a sus hogares, o la construcción que hay de viviendas, estas que son más de construcciones secas y demás, en plantas altas, digamos, cómo eso empieza a crecer, estos procesos también entran dentro de lo que llamamos las irregularidades, ¿no? Como consecuencia. Claro, porque ahí lo que uno termina viendo es que se aumentan los niveles de hacinamiento, vive más cantidad de gente. Bienvenido sea que uno pueda aprovechar mejor los espacios y que si vos tuvieras un lote grande puedan vivir varias familias y mejoremos la densificación de ese lugar. Pero la tenemos que mejorar esa densificación en condiciones. Es decir, con buenos materiales, con buenos servicios, ¿sí? Si yo estuviese en un área central o pericentral de la ciudad y hay cohabitación y esa cohabitación tiene condiciones, bienvenida sea. No tendría drama en ese sentido. Lo negativo es cuando las condiciones son no tener baño, se te caen las paredes, se te huele el techo, la renta informal, estás preso lo que te cobre el que te prestó el lugar y estás recontra el margen. En cualquier momento te desplazan y te fuiste, te quedaste sin lugar, ¿sí? La cohabitación tiene ese margen y cada vez hay más procesos de cohabitación en nuestra ciudad porque el suelo es caro, ¿sí? Al suelo ser tan caro y no llegar, los problemas que mostrábamos antes, bueno, me instalo donde puedo, me instalo como sea. En segundo lugar, alquiler en precariedad, ¿sí? En pensiones, en habitaciones sin baño, precarizados, sin contratos. Esto se da en áreas centrales, pericentrales, en villas, en enclaves de pobreza, se da en muchos lugares, ¿sí? Procesos informales. Ahí está la foto, ocupaciones o toma de tierra. Es una usurpación que en general se busca en suelo público, pero a veces roza suelo privado. En general, cuando roza suelo privado, hay intervención de desalojo, hay intervención de la policía, hay intervención, pero muchas veces cuando se da en suelo público, supongamos en los sectores cercanos a un ferrocarril, en tierras que eran que eran fiscales, digamos, que no estaban utilizadas, o cercanos a un área de un río, o áreas fabriles que hayan quedado obsoletas, etc. En general se buscan esos sectores y aparecen esas ocupaciones. También pueden aparecer en lugares privados que no tienen las condiciones de titularidad, no se sabe quiénes son los dueños o quedaron en procesos con alguna quiebra, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay un mundo ahí en lo que es las condiciones de ese suelo usurpado y que de alguna manera son enclaves que empiezan, como se ve allí, con alguna casilla, ¿sí? con alguna carpa, con algún armado totalmente provisional que marca un reclamo y trata de que las personas que se instalan ahí sean un gran número para poder tener un lugar en esa ocupación o toma de tierra, que es un problema súper complejo no solo de analizarlo, sino de ver las posibles resoluciones. En cuarto lugar, los asentamientos informales o villas, que es cuando se da ese proceso, no de manera colectiva como se dan las tomas de tierra, sino que se da muchas veces individual y pasa un tiempo y aparece una segunda casa, una tercera, una cuarta, y se van armando estos enclaves que tienen que ver con una ocupación de esos terrenos y que
se define como un enclave informal, ¿sí? Por sumatoria de propuestas individuales de hábitat. Y por último, cuando hay un engaño, cuando hay un loteo fraudulento, donde un tipo, un agente de mercado te dice, te voy a vender esto, te lo vende como va a ser un barrio, y lo está haciendo pretendiendo engañarte, ¿sí? Y hay muchos loteos de estos fraudulentos que se dan en ciudades que la gente por ahí compra, desconoce de los instrumentos, de cuando tiene que recibir un boleto de compraventa, los datos que tiene que tener, compra de buena fe y está comprando en un lugar que es irregular, ¿sí? No infringe las normas, no tiene habilitación para armar el loteo allí y entra en un conflicto grande porque están las personas que compraron y está este agente que después trata de desaparecer y queda la gente entre medio con una compra de algo que no va a poder construirse la casa, la vivienda, lo que sea, ¿sí? Bueno, allí un poco la idea esta de pensar la informalidad urbana, ¿no? Como una consecuencia, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una historia detrás de la informalidad urbana, no es de un día para el otro, hay condiciones macroeconómicas, hay políticas de Estado que están o que no están, que aparecen, que son sólidas, que van siguiendo o que no, ¿sí? En relación a la comercialización del suelo, a la producción y consumo del suelo y la vivienda, y también al mercado de tierra y vivienda. Y hacer esa lectura es compleja, ¿sí? Allí hay algunas iniciativas, hay algunas de las iniciativas, por ejemplo, Elemental, son unos colegas arquitectos chilenos que armaron propuestas que apuntaron a mejorar la ubicación de los sectores populares lo más cerca que se podía de las áreas centrales. Entonces se pusieron de manera participativa con la gente, así inició, ¿no? Así inició. Se pusieron a ver, che, nos vamos más cerca del área central, en lotes más chicos, pero que están más cerca del trabajo, más cerca, no tenés que moverte tanto, el lotecito es más chiquito y te hacemos la mitad de la casa. La mitad de la casa es la mitad cara. En un sector donde la cuestión de los sismos era importante, armaban esa foto que dice Chile ahí. La parte gris es lo que armaba la propuesta del Estado. La parte naranja y marroncita y demás es la que armaban las familias con el paso del tiempo. Te hacían la caja, te hacían la estructura dura, el grupo lo hacía de manera participativa y después le decía a la gente, ustedes esto lo van a continuar y lo van a terminar en función de las características de la familia y las posibilidades. La caja, la estructura, los caños, toda la parte dura era el 50%. Y el otro 50% te lo va a ir terminando vos a medida que vayas consiguiendo posibilidades. Entonces las casas empezaban todas iguales y terminaban, como esa foto, todas diferentes en función de lo que podía hacer cada uno. Y los gobiernos locales y los intendentes tenían que aceptar que la propuesta iba a ser inacabada, que iba a tener una primera alternativa y que iban a tener una casa que le faltaban partes, pero hacían la parte que la gente no puede hacer porque era muy costosa. O sea, fuimos cerca de las áreas centrales, hicimos la mitad de la parte cara y hablamos con la gente para convencerlo. Me parece que en ese sentido, Elemental, que es la propuesta esta que después se replicó por un montón de lugares de Chile y se llevaron a otros lugares, fue interesante desde cómo avanzaste con vivienda social. 10, 15 familias, un lote chico y una posibilidad de alcanzar esa mejora. Bueno, otros programas en Argentina como los de Promeva, Programa de Mejoramiento de Barrio, ahí quienes trabajan en trabajo social, siempre hay trabajadores sociales en esos programas, están muy buenos a la hora de pensar el hábitat, que nos ayudan a trabajar los complejos habitacionales, trabajar las propuestas que son colectivas, ¿sí? También hay propuestas interesantes donde el espacio público es parte de la iniciativa y de cómo se trabaja con las familias también esta idea de participación, que también es una manera de escuchar necesidades, buscar capacidades y transformar ese territorio. Sí, después vamos a ver también que otros ejemplos son de la producción social del hábitat, ¿no? Que eso es como por ahí no tanto del Estado, más de las organizaciones sociales y civiles. Pero bueno, como que de ahí devienen como
estrategias, podríamos decirlo. Bueno, Buenísimo, dale, avanzamos. Bueno, hay un cuadrito simplemente para que si quieren buscar la pequeña o mínimas diferencias que hay entre informalidad y regularidad, ahí tenemos algunos de los autores que vamos a ver. Lo de Catenacci Andrea lo vamos a subir, Caro, seguramente. Sí. Sí, es un textito cortito, pero que tiene que ver con esa idea de las estrategias que yo les hablaba al principio, ¿no? Cuando no tenés un lugar en la ciudad, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa en esos procesos? Y cómo de alguna manera esos procesos terminan en situaciones críticas, en desalojos, en tomas y en desalojos violentos y en toma de tierra y en la complejidad donde se mezclan muchas cosas. Está bueno tener una lectura de cómo se dan para que ustedes tengan fundamento a la hora de poder mirar casos, analizarlo, mirar el contexto y mirar cómo se pueden cambiar esas situaciones, ¿sí? Bien. Bueno, y ahora como para ver un poco el vaso medio lleno más que medio vacío con todo esto de las complejidades y los conflictos que vamos viendo, la idea ahora es como poder contarles un poco algunas experiencias que hemos tenido como grupo de investigación, a acción siempre, en función de estas lecturas y estos análisis. Por ahí como para introducir algo que es así como decíamos, bueno, la importancia de los análisis, digamos, de la interdisciplina y demás, creemos que es súper importante partir para cualquier proyecto que se lleve a cabo, ya sea para una normativa, para un programa en particular y demás, siempre partir de los diagnósticos, ¿no? Mientras más integral es el diagnóstico, mientras más interdisciplinario podría decirse, mejor va a ser todo lo que podemos ir ahí como evaluando para después seguir nutriendo de acuerdo a las metodologías que se lleven adelante. Vale decir que la chica de azul de la foto es Caro. Ahí abajo, cuando estábamos ahí en esta experiencia de Villanueva, que, a ver, un poco fue, vamos a contar un poquito la cocina. Sí. Un amigo de la UBA que labura estos temas de hábitat y que maneja la metodología de la brújula, que la vamos a tener también para compartirla, está buena porque es una metodología expeditiva, fácil de llevar adelante, se puede laburar en un barrio, llevándose las claves, se puede armar un poco esta idea de esos afiches que ustedes ven ahí. Y en una jornada donde se labura en 3 o 4 horas, vos podés sacar un montón de pautas para ordenar estado de situación, ¿sí? De cómo está ese barrio y cómo quienes viven ahí padecen ciertas cosas. Este amigo de la UBA nos dijo, che, miren, nosotros tenemos metodología, hay posibilidad de financiamiento, entonces pueden atar la metodología con la llegada de que algún mango llegue a la municipalidad para mejorar alguna cosa de algún barrio. Y bueno, un poco el camino era que el barrio estuviera homologado de alguna manera con lo que serían los barrios del RENAVAP, que es un registro de barrios populares, y justamente el Matadero, este barrio del sur de Villanueva, tenía esa condición. Hay un mapita que si uno entra pone RENAVAP, aparece un mapita de la Argentina donde uno tiene cuáles son los barrios. En ese momento no había tantos, estaba el de Villanueva y había algo en Villa María, creo que en Villa María ahora sumaron algunos más. A partir de relevar ciertas condiciones aparecieron otros, pero lo que hace ese mapita es decirte que tenía esas condiciones. Bueno, surge esta idea de llevar la metodología. Nos acercamos al municipio, le dijimos, miren, está esta metodología, ¿qué les parece si la hacemos en el barrio? Si participan varias áreas de la MUNI que tengan que ver con lo social, que tengan que ver con la obra pública, con vivienda, con ambiente, vengan y vamos a armar algo. Y un poco la metodología lo que tiene es que va trabajando 5 grandes ejes, ¿sí? Suelo y vivienda es el primero, infraestructura el segundo, equipamiento, que serían ya cuando vos tenés una edificación colectiva, accesibilidad, o sea, cómo llegas, y parámetros de sustentabilidad, sobre todo pensando no en lo ambiental, sino en el largo plazo de la cosa, ¿no? Cómo sigue la cosa cuando vos intervenís el día después, ¿no? Que también es un tema para pensar. Estos son los ejes, hay indicadores y hay una matriz que te permite
puntuar cada uno de estos en función de 4 grandes ejes. Un eje vinculado a derechos, se busca ver y medir cuál es el cumplimiento de derechos que se dan en ese barrio. El segundo es organización social, es saber si hay estrategias colectivas o comunitarias. Yo les contaba, bueno, ¿cómo se organiza la comunidad? ¿Hay un centro vecinal? ¿Hay alguna organización que esté laburando? ¿Hay alguien que vino y colaboró de Cáritas o de otra organización? ¿Hay un merendero, etcétera? Las obras, es decir, cuánto fue realizado, y ahí mirar un poquito cuánto fue realizado en cordón cuneta, en agua, en cloaca, etcétera. Y las regulaciones que tienen que ver con un poco la cuestión normativa. Es decir, ¿hay seguridad en la tenencia de ese barrio? ¿Hay algún conflicto con la tierra? ¿Es una toma de tierra? ¿Es de los vecinos? ¿Es una villa? ¿Qué condiciones tiene? ¿Y qué normativa puede hacer algún aporte? Si yo tengo una normativa vinculada a acceso al suelo urbano, tengo un banco de tierra en la municipalidad, o sea, ¿qué normativas me pueden dar una manito ahí? Bueno, de este parámetro que es cruzar los 5 ejes con las 4 dimensiones, sale un puntaje. Si todo fuera fantástico, te daría 100, ¿sí? Y ese rombo sería el rombo celeste del exterior que se ve ahí. Llegarías al 100 en los 4 puntos. Como ese rombo se va achicando a medida que vos tenés menos puntaje, cuando el rombo casi no existe, que te falta todo, ¿sí? Es decir, ahí te permite, con esta técnica, es una lógica de, nosotros ahí utilizamos una lógica de armar grupos, esos grupos discutir los grandes temas, tirar preguntas, e ir pasando en un afiche como las conclusiones que iban largando cada uno de los vecinos sobre cada tema, ¿no? Una cosa así dinámica, donde cada uno iba contando, y ahí lo difícil es llevar a no ir al caso puntual de mi casa, a mí me falta, a mí, sino, che, ¿qué le pasa al barrio? ¿Sí? Siempre volver al barrio, y es el laburo que un poco teníamos, se escribe y después se pasa en limpio en una especie de lluvia de ideas. Bueno, estas serían las problemáticas que los grupos han detectado, y ese material es un insumo fantástico para el municipio, para pensar, bueno, estoy priorizando, estos serían los problemas que detectan los vecinos, ayudados con una metodología que es bastante amena, ¿no? Sí, participativa por sobre todo, digamos, porque ahí no solo es esto de relevar las necesidades, sino, volviendo a lo que veníamos viendo, a las capacidades. Bueno, ¿cómo se resuelve? ¿Cuáles son las estrategias? Porque, por ejemplo, no sé, ante basurales, ¿qué hace la familia, los vecinos? No sé, por ejemplo, hacen algún tipo de separación, tratan de hacer algún tipo de capacitación, decir, bueno, no tiremos acá, nos organicemos y tiremos todos hacia otro lugar, digamos. Ahí suceden cosas en los territorios, que lo primero en esto del diagnóstico es importante ir a reconocerlos para ver, bueno, en base a qué hay que planificar o generar políticas, digamos, ¿no? Entonces, Siempre en estos procesos, uno, por ahí usted imagínense cómo nace esto, nace por ahí un poco desde la academia, después se junta con el municipio dice, che, buenísimo, le metamos, vamos para adelante. El día que fuimos, ya las expectativas del barrio eran, bueno, ¿qué vienen a hacer? Vamos, ¿qué necesitamos? Y claro, y ese día necesitamos que nos saquen la basura de allá, que los perros que están acá, o sea, las demandas bajaron inmediatamente. También hay, si el municipio, que es quien hace gestión de las mejoras, no actúa, no sé si puede volver al barrio, lo digo también como en experiencia. Generás una expectativa y toda una movida, y hay que ver la gradualidad de lo que viene, porque en general estos procesos tienen un tiempo, hay que procesar, elevar, depende de un montón de factores que llegue a algún financiamiento. Ahora, hay cuestiones inmediatas que se tienen que elaborar y hay que también tenerlo en cuenta, y por ahí alertarle al municipio, que en general conocen estas cosas, pero hay que decirle, mirá, vamos a llegar al barrio, si lo básico, si empiezan a pedir que manejemos mejor los residuos, que se mejore alguna cuestión de transporte, que el merendero va a tener que moverte y alguna demanda inmediata va a tener que resolver, ¿sí? Esto también abre a que los procesos participativos, además de esto, que es ir y volver y tener una propuesta, mañana necesiten las cosas, ¿sí? Se entiende un poco también eso, que hay que tenerlo en mente, en las acciones que llegan ese día y al otro día en el barrio. Sí, por ejemplo, esto puede
puede que haya una necesidad muy grande de viviendas, pero obviamente que a corto plazo no va a ser la construcción de vivienda, pero sí proveer, por ejemplo, servicios para recolección de residuos, esto, que llegue el colectivo, que haya alumbrado público, como poder hacer gradualmente los plazos en que se van a ir concretando estas mejoras, digamos. Eso siempre es importante ahí como tenerlo en cuenta. Esa Bueno, es otra como experiencia, la de los talleres participativos que hicimos allá por 2018, que tenían también, era un punto de partida un poco parecida, sí. entre quienes estamos en desarrollo y alguna gente de ambiente de energía renovable, que empezamos a juntarnos y había algún debate de cómo podía ser algunos aspectos que tenían que ver cómo se estaba reorganizando la ciudad y qué desafíos teníamos. Entonces un poco participamos, tratamos de mediar en ese proceso, con una lógica de talleres que hicimos en una asociación empresaria, ¿sí? en AERCA, y donde participaron diferentes instituciones, colegios profesionales de arquitectura, de maestros mayor de obra, de especialistas, de ingenieros. Participó la academia desde las carreras nuestras de acá, también con la mirada interdisciplinaria, participó el municipio y avanzamos. Cerca, con las escuelas. Exactamente, las escuelas, áreas del municipio vinculadas a niños y jóvenes, que también hicieron un aporte. Y un poco la idea cuál fue, bueno, tratamos de mostrar algunos de los aspectos que veníamos leyendo en algunas investigaciones respecto a la ciudad actual, ¿sí? A la ciudad que teníamos, entonces contar un poco de estos procesos que tienen que ver con la ciudad, hacer algunos mapeos colectivos que se ven ahí en las imágenes, y después definir algunos aspectos que tenían que ver con cómo les gustaría a cada uno de los que intervenían que fuese esa ciudad, una ciudad deseada. Entonces después hicimos un trabajo especial con niños y jóvenes, con unos mapeos, y armamos un video y lo pudimos proyectar y mostrárselo a los grandotes, a la gente grande, de la mirada de los chicos de la ciudad y una mirada amplia que tienen del hábitat, súper interesante de cómo vivir, ¿sí? Qué lugares, hay un videito que también lo podemos subir para que lo vean, los chicos contando un poco cómo les gustaría que sea su ciudad, y de entre la ciudad actual y la deseada, el camino a una ciudad posible, cuáles serían las líneas estratégicas que se podían plantear para una ciudad a futuro, ¿no? En función de las posibilidades. Y bueno, y eso determinó un documento, determinó también posicionamiento, mirada, también niveles de especulación. Cuando nosotros hablamos de instituciones que llegan a conversar estas cuestiones, hay mandatos de las instituciones que son muy fuertes. No todos vemos la ciudad deseada de la misma forma, en función de lo que entendemos por ciudad, de lo que conocemos, de lo que defendemos. Entonces, por ahí, quien defiende lo urbano va a hablar, sí, del desarrollo inmobiliario, la necesidad de que se renueven ciertas áreas de la ciudad, que haya infraestructura en tal lado, en tal otro. Quien define o quien defiende los sectores populares va a decir, bueno, pues yo quiero que haya loteos populares para que hay gente que no se quede excluida y no me aparezcan villas, y quien defiende el ambiente me va a decir, bueno, yo quiero que aparezcan áreas naturales que se preserven y que no avance el loteo y me queden sectores donde me sacan todos los árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Pensar cómo las instituciones aplican o defienden sus mandatos es parte del laburo interdisciplinario que podemos hacer en un taller de estos, y es parte de los aprendizajes que nos llevamos nosotros, porque también un poco desconocíamos qué es lo que podemos encontrar y cómo cualquiera de estas propuestas requiere de miradas diferentes y encauzar este camino para que esa línea de acción después pueda llegar a una propuesta en concreto, ¿no? De cómo podría ser esta ciudad posible. Fue una linda experiencia, como siempre, hay cuestiones a mejorar y que podríamos contarles también en detalle algunas cosas que no nos fueron tan positivas, a que podría haber quedado algo más de esos talleres, o en todo caso que se podrían replicar a futuro y desde 2018 a esta parte no se volvieron a hacer, ¿sí? También esto es parte del debe, de que a veces estos procesos se cortan y no tienen alguna continuidad, que es una pena, ¿no? Sí, totalmente. Y
Me acuerdo. Ah, bueno, esto también fue en marco del mismo proyecto. Claro, dentro de los amigos y amigas, un grupo externo que es de Francia, que labura allá en Francia, nos contaba algunas experiencias interesantes de una mirada regional que tienen del hábitat, por así decirlo. Y de alguna manera, como nosotros si tenemos solo una lectura local, por ahí no pensamos lo que sucede con ese entorno y que por ahí no tenemos los mecanismos, porque nuestras áreas urbanas definen lo que pasa. En el caso de Villa María, supongamos son 8.000 hectáreas, donde más de la mitad es rural y la otra mitad es urbana, ¿sí? Y laburamos ahí adentro. Ahora, lo que pasa fuera de ese ámbito, en la relación regional entre nuestra ciudad y las otras ciudades, no existía. Bueno, la mirada del equipo francés fue interesante en pensar, hay que pensar a nivel regional, ¿no? Hay que pensar cómo nuestra localidad se relaciona con un sistema territorial, ambiental, de vínculos con otras localidades. Algunos de esos esquemas pueden mostrar un poco cómo esos centros se van relacionando y que tienen que tener una coherencia. Bueno, ellos tienen estructuras para trabajar lo regional, nosotros no tenemos. Nosotros a nivel regional, acá tenemos una localidad, su ejido urbano, su conformación, aparece la ciudad al lado y lo que queda entre medio es provincia. ¿Sí? La relación entre diferentes localidades vamos a ver qué sale. No existe una organización para tener un plan que trabaje lo regional. Eventualmente puede haber habido alguna vinculación de la cuenca del río, cuando se dieron las inundaciones, que se necesitaba tener relación de cuenca para ver qué pasaba aguas abajo, pero en general se dio con una problemática y después desaparecen. Es muy importante tener una estrategia para mirar el territorio a nivel regional y bueno, los amigos de Francia nos ayudaron a mirar un poco esa cuestión y cómo se puede ir bajando de lo regional a lo local e inclusive a lo ultra definido, porque ellos tienen una mirada de cómo definir prácticamente un lote de qué se puede construir, qué no, qué espacio verde dejas, qué línea azul, o sea, qué línea de agua va a dejar en ese sector, o sea, un tratamiento pormenorizado, normativo, súper estricto, que alienta a un ambiente, a un hábitat más saludable, etcétera, etcétera, ¿sí? Van de lo general a lo ultra particular y ese nivel de organización lamentablemente nosotros no tenemos. Y está bueno volcarlo, ponerlo en una experiencia, contarlo para abrir un poco y decir, che, nos estaría faltando esto, deberíamos hacer ciertas cosas para que esto cambie. Bueno, son cambios, yo diría, culturales, de mediano y largo plazo, que no son tan fáciles de construir, ¿no? Llevan mucho tiempo. Bien, pero así como en síntesis, como lo importante es como traer el análisis multidimensional, digamos, esto que hablábamos de lo normativo, lo físico, lo económico, lo social, cultural y demás, pero también entrecruzado con una mirada multiscalar, ¿no? No solo lo local, sino lo regional, dentro de lo local, el barrio, un sector específico, digamos, entonces como se va complejizando cada vez más, pero está bueno como que puedan hacer como esta visión más general, digamos, ¿no? Y ahí quedamos con la presentación de Justo a Tiempo. Justo tiempo, Bueno, me parece que alguien había levantado, Gabriel, vos habías levantado la mano, no sé si ah, estamos a tiempo de... Largamos ahora en todo caso, dale, para intercambiar. No, justo cuando estabas mencionando el Promeva, quería contar que con Romy el año pasado lo vimos de cerca, a la experiencia de Villa María, porque bueno, estuvimos investigando sobre el barrio La Calera, que también hay cuestiones ahí muy interesantes en acceso a la vivienda, y bueno, nos encontramos con el Promeva y cómo Villa María lo involucró, digamos, en su agenda de gobierno. En aquel entonces nos comentaba Ercilia que trabajaban en polígonos y no en barrios, que eso también fue muy interesante. No sé, Romy, sí. si querés contar vos. No, bueno, en realidad lo que Gaby dice, habíamos entrevistado a Ercilia, que justo que vos hablas de trabajo social, Ercilia es trabajadora social, y ella nos hablaba del caso de Barrio Los Olmos, de Barrio San Nicolás, de cómo también los efectos del Promeva se veían hoy en día, y cómo desde el Instituto de Vivienda se hizo una réplica
con, ¿cómo se llama el instituto que trabajó con el Instituto de Vivienda? Eh, bueno. ¿El de inversión? ¿El Instituto de Inversión, decís? No, bueno, se me fue. Pero fue con quienes trabajaron ahí en la regularización dominial de Barrio La Calera y está muy bueno el proceso. Con la que es con los que están laburando en RENAVAP ahora también, con el Centro de Acceso a la Justicia. Puede ser, puede Me ser que parece que vaya por estaban ahí. articulados ahí con ellos. Bueno, ahí mirar el caso, por ejemplo, del barrio La Calera, en esto de pensarlo como Mm, proceso. Este barrio nace desde una parte, un sector del barrio, desde toma de tierras, otro con planes de viviendas sociales, que sí. son las viviendas Evita, digamos, y cómo se van integrando y en el crecimiento de la ciudad, que por momentos eso había sido como el área, perdón, eh, no periurbana, pero sí bien más periférica de lo que es Villa María, y hoy está casi que pegada al centro, digamos. Entonces, Era bueno, bueno, se nos hizo muy interesante porque nosotros habíamos hablado con una vecina del barrio que vivía, o sea, desde toda su vida y cuando hablaba de lo- los originales del barrio, los del plan Evita, los de la toma. Era como, aún claro, estando en una fracción de terreno que estaba, o sea, no había una discontinuidad ahí, estaban, o sea, todas las calles, eran todos vecinos, era un barrio eh, que había una continuidad, es como que entre ellos se reconocían diferentes en algún punto. claro. Sí, bueno, eso también son las identidades y apropiaciones, digamos. Uno le Mm. puede, bueno, ya vamos a ir sumando más temas, pero cuando veamos derecho a la ciudad vamos a ver estas cosas también, digamos, eh, qué pasa ahí en esos territorios. Pero bueno, El PROMEVA, como programa de mejoramiento de barrio, yo tuve la suerte de trabajar con Ercilia allá en el de San Nicolás y en el de Barrio Los Olmos en su momento. Son programas que tienen muchos años, tienen una muy buena estructura, tiene todo un proceso largo en la primera parte de análisis y diagnóstico para después llevar las propuestas y los cambios. Son programas muy interesantes, pero ¿cuál es la contra? Hay un polígono y ahí se trabaja, se interviene ahí y claro, lo que pase a los costados quedará como lo que es, eso es así. Pero tiene un montón de puntos positivos en la relación. Yo cuando trabajé en ese momento, el Promeve intervenía sobre el déficit cualitativo de baños y cocinas adentro de la casa de los vecinos. O sea, se remetía con el tema cualitativo del hábitat y entraba una empresa constructora a la casa de la gente a hacerle el baño hiper complejo. Lo hacía. Después de un tiempo lo dejaron de hacer y cambiaron a sistemas que fuesen menos invasivos, pero que sí tenían que ver con la infraestructura más del barrio, es decir, lo que pasa afuera. Agua, cloaca, bueno, y armamos algunos programas de iniciativas comunitarias con algunos edificios, con mujeres albañiles, con algunas cuestiones de autoconstrucción y algunas fantasías que logramos por ahí en algunos barrios y que es un orgullo haber participado porque después te queda el recuerdo de todos los que laburan ahí y son programas muy interesantes para mí. Esta mirada integral del hábitat, creo que también Cáritas Vivienda también tiene ese perfil, más allá de la cuestión vinculada a la iglesia y de la religión, sí también tiene la lógica interdisciplinaria de trabajo social, arquitectura, lo legal, lo comunitario, lo colectivo, hay también un tinte, nada más que bueno, desde una organización que también suma la otra cuestión de la religión entre medio, ¿no? Lo incorpora. Pero digo, son programas que son iniciativas muy interesantes para la transformación del territorio, ¿no? Que está bueno también estudiarlo y ver el impacto que tienen, lo que queda, cómo se dan sus procesos y cómo hacen un aporte. Realmente. bien, bueno, genial. Ahora, bueno, les contamos eso, las mismas noticias que leímos al principio, pero la idea del fin de la clase es que aprovechen como este empujón, que vuelvan quienes no han leído,
que vuelvan a leer o que vayan a ver el texto de RECE, que hace como este análisis más en proceso, digamos. Entonces, de ahí la consigna de hoy que la vamos a habilitar es participar en el foro, pero la lectura también les va a servir para el trabajo práctico número 1, que lo vamos a habilitar el jueves que viene. Así que bueno, ahí ir pensando, así como traíamos estas preguntas al principio, esto de los casos, así como los chicos los llevó los de la calera o algunos otros ejemplos, también tenganlos en cuenta para el trabajo práctico, para ir buscando información y demás. Bien, entonces en lo que quedamos ahora es, vamos a subir esta grabación, si lo puedo hacer más a la noche cuando me deje. Después subimos el PowerPoint también para que lo puedan repasar. Quienes no hayan leído los textos de RECE y Maduri háganlo, que quieren sumar algo de lectura complementaria que dejamos también lo pueden hacer. Y abrimos el foro ahora, ¿sí? Abrimos el foro para comentar ahí que empecemos con esta idea de compartir. Y el martes que viene ya abrimos la propuesta para la lectura del trabajo práctico número 1 con las consignas del práctico, van a quedar todo en la clase. Recuerden que nosotros siempre ponemos tema, fecha y lo que se ve en la clase y ustedes ven ahí los recursos y van procesando. No nos vemos el martes que viene, pero sí tienen actividad como para poder avanzar. Y nos vamos a volver a ver en 15 días y retomamos un poco el tema de, vamos a ir ahí, Caro, a crecimiento y desarrollo territorial, que es el tema que le sigue. Todo tiene que ver un tema con otro, pero ya vamos más específico con eso. Claro, ya en el tema siguiente es, bueno, ante estos procesos de crecimiento, así como hablamos de densificación, consolidación y más, bueno, cuáles son los instrumentos en la gestión, qué es lo que se puede hacer ahí, incluso también un poco lo que es datos, como esto de los diagnósticos, qué ver, qué vemos cuando vemos vivienda, qué vemos cuando vemos déficit habitacional y todas estas cuestiones, adentrar un poco más en RENAVAP y en planificaciones. Así que bueno, siempre las clases tienen esto, un poco de nuevos conceptos y análisis más teóricos y ejemplos de qué se está haciendo, ejemplos propios de nuestras experiencias o de políticas que lo estén haciendo como bajo la lógica del hábitat integral, digamos. Bueno, nos vamos despidiendo, dejo de grabar, si alguien se quiere quedar para una consulta, nos quedamos un ratito con Caro, no hay problema. Yo estoy subiendo el Power hoy, de ahora.